Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. ¿Se acuerdan cuando Dragon Ball era una serie donde todos los antagonistas eran malos y luego se volvían buenos a punto de golpes? Pues yo no, y es que en el primer Dragon Ball había algo más que peleas y power-ups a lo loco, y eso era las redenciones de cómo un personaje que parecía malo o era malo se volvía bueno, no solo con pelear sino con diálogos y tiempo en pantalla, no como actualmente en Super, que la mayoría son antagonistas que no parecen malos o siquiera que sean originales, a excepción de algunos, por no decir contados con los dedos de la mano. Y aunque no soy hater de Dragon Ball Super ni nada por ese estilo, pero no van a negar de que a veces la historia no hay villanos que den la misma sensación que daban en Dragon Ball Z, que eran personajes desgraciados, y que parecía que no cambiaría para que al final tengan uno de los mejores desarrollos de Dragon Ball y un cambio de vista de nosotros los espectadores. Pues de eso trata este video, sobre cómo la redención y cómo este estuvo desde el inicio. Comenzando desde que Goku conoció a Ulon, que aunque no era un villano sí era un personaje que hacía cosas cuestionables como robar niñas, para luego darle vuelta a la situación y que resultara que no les hacía daño, sino que las niñas se quedaban porque les gustaba vivir cómodas en su mansión, y que él al final quería que se fueran de su casa para luego acompañar a Goku y a Bulma en su viaje. Después tenemos a Yamcha, que fue un bandido que no sabemos si hizo daño a alguien inocente, que incluso peleó con Goku siendo un antagonista cómico, pero que poco a poco se volvía un aliado, teniendo la meta de conseguir pareja, lográndolo al final siendo de los primeros aliados que tendrían un desarrollo significativo. Todo esto nos daban a entender que cualquier antagonista de futuro podría hacerse bueno si se le da el desarrollo correcto, y esto lo veríamos con una de las mejores redenciones del primer Dragon Ball. Así es, hablo del primer enemigo serio que incluso nos impactó de lo cruel que era, Ten Shinhan, que en su primera aparición era uno de los protagonistas e incluso le rompió una pierna a Yamcha aún sabiendo que estaba inconsciente. También con Goku no mostraba piedad a la hora de pelear, pero aún así nos dejaba ver que aún podía redimirse, siendo una redención a fuego lento para que al final se volviera a alguien humilde y honrado que le pediría perdón a Yamcha por romperle la pierna y intentando redimir sus pecados, siendo una muestra de su redención cuando fue a pelear contra Picoro Daimaku, que iba a dar su vida para proteger a los demás, sabiendo que no podía hacer nada contra ese villano, pero aún así fue con toda la intención a detener a Picoro, más que él sabía que nadie le iba a ayudar, recordando que en ese momento Chaos y Roshi estaban muertos, y Goku se creía muerto, pero gracias a él Goku llegó a tiempo, así demostrando que tuvo un desarrollo de personaje exquisito y una gran redención, que para ese momento puede que ya hayas olvidado el antagonista malvado que era, y después de eso se volvió uno de los personajes más valorados por los fans, siendo valor sin importar si su enemigo era superior a él, finalizando su desarrollo de personaje completamente hasta actualmente. Y ahora sí se vienen los personajes con las mejores redenciones en todo Dragon Ball Z, ya ustedes sabrán quiénes son. Así es, Picoro y Vegeta, que son los que más duraron para redimirse completamente y tener el desarrollo que tuvieron al final de Z. Empezando con Picoro JR, que había hecho su primera aparición en el primer Dragon Ball como un villano, o mejor dicho antagonista, ya que a diferencia de Picoro Daimaku no parecía ser absoluta maldad, y esto se ve en una escena donde salvó a una mujer con su hijo, el cual nos demostraba que no era un ser de pura maldad, sino alguien que tenía algo bueno en su interior, y aunque esa escena era relleno de Toei, ya nos estaban dando una pista que Picoro no era como su pasada reencarnación, sino alguien que en el fondo era buena persona y que tal vez quería una familia que él nunca pudo tener por lo distinto que era a los demás, siendo después de la pelea contra Goku que este le perdonaría la vida, demostrándole que hay personas buenas en la tierra, pero aún así no siendo aún redimido, pero dándole una oportunidad de poder cambiar su vida. Ya en Dragon Ball Z es donde está todo su desarrollo de personaje, donde conoce a Gohan y por el tiempo que pasó con él se encariñó para incluso sacrificar su vida, dejándonos a completamente malo, ni siquiera cercano a su antiguo ser, sino uno que iba cambiando gracias al acompañamiento y pureza de un ser que no lo vio con miedo ni terror sino como un amigo, no siendo lo último de su desarrollo, ni redención de su vida pasada, porque luego de eso fue a Namek, donde eran sus orígenes, descubriendo de dónde era originalmente, y también fusionándose con Nail para pelear con Freezer, y aunque perdió ya su desarrollo de personaje, ya estaba casi completo para ese momento, solo faltando una última cosa que veríamos en la saga de los androides, donde se redimió completamente de su pasado, de las acciones de su vida anterior, donde aceptó no ser la reencarnación del mal, ni Kami-sama, sino un guerrero que está dispuesto a pelear por la tierra, así concluyendo su redención y desarrollo que veríamos en futuras sagas.
Y por último pero no menos importante, tenemos a Vegeta, el personaje que para algunos tuvo la mejor redención, que a diferencia de Picoro que mostraba tener algo bueno en su interior y no hizo algo realmente malo, tenemos a Vegeta, el cual desde el inicio era un ser despiadado que arrasaba planetas de inocentes o los vendía, incluso acabando con sus propias manos a su compañero Nappa, que estuvo con él desde que era un niño y no dudó a la hora de explotarlo. Ya desde ese momento sabíamos que Vegeta era un ser sin una pizca de bondad o lealtad hacia nadie, sino alguien que está dispuesto a matar a todos sin importar si son inocentes o malos, y eso se vio muy bien en Namek, donde hizo una masacre de namekianos no teniendo piedad a la hora de acabarlos, demostrando que era pura maldad y solo le interesaba su propio beneficio, y más en la siguiente saga aún seguía sin arrepentirse de sus acciones, desde dejar que Bulma y su hijo casi mueran, y dañar a Trunks del futuro para dejar que Cell alcanzara su forma futuro, como la muerte de Goku y Trunks, siendo al final de la saga de Cell donde por primera vez se ve arrepentido de sus actos, y así llegamos a la saga de Majin Buu, donde su desarrollo alcanza su punto máximo, donde nos muestra sus defectos y cómo este iba cambiando poco a poco, que ya no era un ser de pura maldad y despiadado, sino alguien que aceptaba la paz y tranquilidad del planeta Tierra, aceptando su culpa por dejar que Majin Buu despertara, donde se redimió sacrificándose por su familia, intentando detener a Majin Buu, aunque fracaso él estuvo dispuesto a morir por otros, y al final de la saga él logra finalmente su desarrollo de personaje y redimir sus acciones, dejando de lado su orgullo y aceptando que Goku era el número uno. Incluso en Super se redime con los Namekainos, que les pide perdón por lo que hizo, pero no hablaré sobre eso porque es del manga y no quiero dar spoilers para los que no lo han leído. Y pues bueno, la redención y desarrollo de Vegeta fue excelente y bien duradero, literalmente duró todo Dragon Ball Z para poder ser una buena persona, con defectos por supuesto, pero alguien que cambió de ser un villano sin escrúpulos a un héroe que admitió sus errores y se transformó en el personaje que todos conocemos. Y ya para acabar el video, agradezco que llegaras hasta aquí, espero lo hayas disfrutado y nos vemos hasta pronto.